El relato de Lucifer es una narrativa cautivadora que explora el conflicto eterno entre claridad y sombra, virtud y vileza. Conocido en sus orígenes como el portador de luz, Lucifer fue creado como un ente celestial de incomparable hermosura. Sin embargo, ¿qué provocó la caída de este ser tan grandioso? Tanto la Biblia como textos apócrifos nos dan indicios de que fue su soberbia y ambición las que impulsaron a Lucifer a retar a su creador, transformándose así en el antagonista que hoy conocemos. Estudiar su caída implica también adentrarse en cuestiones universales como la tentación, la insurrección y los efectos del pecado. El inicio de la historia de Lucifer se marca con su creación en un estado de inmaculada perfección. Ezequiel 28, 13, 14 describe a un querubín consagrado, engalanado con joyas y que recorría las montañas divinas de Dios. Su presencia en los cielos era deslumbrante, reflejando la majestuosidad de su creador. Esta representación destaca el rol de Lucifer entre los celestiales, anticipando su eventual descenso. La narrativa de Lucifer es fundamental para nosotros hoy en día, ya que refleja las luchas internas que enfrentamos. Nos insta a meditar en nuestro propio orgullo y ambiciones, identificando las trampas que podrían desviarnos de la senda divina. Al igual que Lucifer fue desterrado del paraíso, debemos tener en cuenta que nuestras acciones pueden desencadenar repercusiones perdurables. Al profundizar en esta historia, observamos que la caída de Lucifer no fue meramente un acontecimiento histórico, sino que también proporciona enseñanzas perennes sobre la justicia y la clemencia divinas. Nos recuerda que la verdadera magnificencia reside en la humildad y la sumisión, no en la aspiración de superar a los demás. Al indagar en la caída de Lucifer y sus secuelas, nos enfrentamos a interrogantes esenciales sobre el albedrío, la soberbia y la redención. ¿Cómo podemos incorporar las enseñanzas de esta historia bíblica en nuestro día a día y eludir los fallos de Lucifer? Te animo a reflexionar y compartir tus ideas acerca de este asunto. Si estás interesado en explorar cómo la historia de Lucifer puede esclarecer nuestras elecciones y nuestro sendero espiritual, comenta "Quiero saber más". Esto me ayudará a brindarte contenido más profundo y específico sobre este y otros temas conexos. Comparte esta meditación con aquellos que crees que se beneficiarían de ella, y juntos podremos profundizar en la sabiduría de las Escrituras. Lucifer fue creado como una de las creaciones más majestuosas de Dios, un querubín ungido con un esplendor sin igual. Ezequiel 28:15 describe a Lucifer como perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Su belleza y sabiduría eran incomparables, y su propósito principal era glorificar a Dios. La descripción de Ezequiel revela cómo cada aspecto de Lucifer estaba diseñado para reflejar la gloria de su creador. Las piedras preciosas que lo adornaban simbolizaban su posición elevada y su propósito sagrado. En el Edén, el jardín de Dios, Lucifer brillaba como una manifestación de luz y color, sirviendo como protector del reino celestial. Sin embargo, esta majestad también sembró las semillas de su caída. La perfección que debía reflejar la gloria de Dios se convirtió en un motivo de orgullo para Lucifer. Se creía superior y digno de una posición aún más alta, lo que finalmente lo llevó a cuestionar el orden establecido por Dios. El esplendor inicial de Lucifer contrasta dramáticamente con su eventual caída. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo el orgullo puede corromper incluso el corazón más puro, transformando la belleza en una herramienta de rebelión contra el Creador. Lucifer, como querubín consagrado, destacaba por su deslumbrante esplendor. En Isaías 14:12 es denominado lucero del alba, evidenciando su preeminencia en la jerarquía celestial.
Su brillo competía con el de la aurora, iluminando el reino celestial con una luz que reflejaba la creación divina, siendo un claro testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Dicho esplendor reflejaba el papel crucial que Lucifer tenía asignado en el cielo. Fue concebido para ser una figura de autoridad entre los ángeles, custodio del orden celestial. Sin embargo, ese mismo brillo, inicialmente reflejo de la gloria de Dios, se transformó en un emblema de su vanidad. Ezequiel 28:17 relata cómo el corazón de Lucifer se infló de soberbia debido a su apariencia. Lo que era un espejo de la divinidad se convirtió en fuente de arrogancia y aspiraciones desmedidas para Lucifer. Empezó a albergar pensamientos de insurgencia, poniendo en duda el poder supremo de Dios. La trayectoria de Lucifer nos enseña que la opulencia y la hermosura pueden esconder propósitos malignos. Incluso la obra más magnífica puede ser pervertida por la vanidad y la codicia, transformando un destino divino en un vehículo de insurrección. Creado en un estado de perfección sublime, Lucifer poseía una belleza y sabiduría sin par. Ezequiel 28:15-16 nos narra cómo esta perfección perduró hasta que se encontró maldad en él. Esa maldad no era otra cosa que la vanidad, comenzando a corromper su esencia. El contraste entre la impecabilidad inicial de Lucifer y su degradación es un triste recordatorio de cómo la vanidad puede desvirtuar incluso a la creación más espléndida. La historia de Lucifer revela que la verdadera excelencia no reside en la apariencia, sino en la sencillez y la sumisión a Dios. La decadencia de Lucifer se desarrolló progresivamente. Isaías 14:13-14 describe cómo Lucifer planeaba ascender al cielo y elevar su trono más allá de las estrellas de Dios. Este exceso de ambición lo impulsó a desafiar la estructura impuesta por Dios, creyéndose capaz de competir con el Altísimo. El relato de Lucifer es un recordatorio contundente de que la soberbia puede guiarnos hacia nuestra propia ruina. Su transición de la perfección a la rebelión sirve de advertencia sobre los riesgos de una ambición descontrolada y el afán de superar nuestra condición designada. Los indicios iniciales de vanidad y desobediencia en Lucifer se evidencian en su intención de superar su estatus. Isaías 14:13-14 nos ilustra cómo Lucifer planeó en su corazón ascender al cielo y situar su trono por encima de las estrellas de Dios. Este deseo marcó el inicio de su caída. La arrogancia de Lucifer se intensificó a medida que se deleitaba en su propia hermosura y conocimiento. Comenzó a considerarse a sí mismo como un igual a Dios, un grave error que provocó su confrontación con la autoridad divina. Esta rebelión inicial fue un acto de desafío contra su creador, señalando el principio de su declive. Ezequiel 28:17 revela cómo el corazón de Lucifer se enorgulleció a causa de su belleza y su sabiduría se corrompió debido a su esplendor. Estas cualidades que debían glorificar a Dios se convirtieron en instrumentos de rebelión, transformando la perfección de Lucifer en iniquidad. La historia de Lucifer nos enseña que el orgullo es una fuerza poderosa que puede corromper incluso el corazón más puro. Sus primeros signos de rebelión nos advierten sobre los peligros de dejarnos llevar por la ambición y el deseo de elevarnos por encima de nuestra posición. La rebelión de Lucifer no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una serie de causas y motivaciones profundamente arraigadas en su ser. La principal causa fue el orgullo y la insatisfacción con su posición en el cielo. A pesar de su estatus exaltado, Lucifer anhelaba más, un deseo que se fue gestando hasta convertirse en una ambición desmesurada. Isaías 14:13-14 revela cómo comenzó a formarse esta ambición en su corazón, con el deseo de subir a los cielos y exaltar mi trono por encima de las estrellas de Dios.
Este anhelo emanaba de la percepción que tenía Lucifer de su propia hermosura y potencia. Ezequiel 28:17 relata cómo su corazón se llenó de arrogancia debido a su belleza y cómo su sabiduría se vio pervertida por su propio resplandor. La paradoja de su situación radicaba en que, pese a ser creado para manifestar y ensalzar a Dios, empezó a considerar su propia luz superior a la de sus creadores. Además de su vanidad personal, los impulsos de Lucifer incluían un fuerte anhelo por la independencia y el autogobierno. Aspiraba a emanciparse del dominio divino y reinar por sí solo, revelando un intenso deseo de dominio y control. Este aspecto de su sublevación resalta lo trágico de su caída, transformándolo de ser un portador de luz a un emblema de rebeldía y caos. La insurrección de Lucifer se nutrió de su capacidad para influir en otros ángeles. Su encanto y habilidad persuasiva fueron clave para atraer a 1/3 de los ángeles del cielo a su bando, según se detalla en Apocalipsis 12:4. Este componente colectivo de la revuelta no solo evidencia la capacidad de persuasión de Lucifer, sino también la susceptibilidad de los entes celestiales a ser seducidos y rebelarse. La insurgencia de Lucifer marcó un punto de inflexión en la historia celestial. La Biblia narra este suceso destacando tanto la magnitud de la traición como la gravedad de la respuesta divina. La rebelión se inició con una proclamación audaz de Lucifer, quien declaró su intención de ascender al cielo y elevarse sobre otros ángeles, desafiando abiertamente la autoridad de Dios. La reacción celestial fue rápida y resuelta. Dios, al presenciar la traición de uno de sus ángeles más elevados, no podía permitir que la sublevación perturbara el orden celestial. El estado puro del cielo estaba en juego, y por ende, la respuesta divina fue tanto de justicia como de necesidad. Según Apocalipsis 12:7-9, Miguel y sus ángeles combatieron contra Lucifer y sus aliados, simbolizando una lucha no solo física, sino también espiritual. El enfrentamiento entre Miguel y Lucifer simboliza la lucha entre la lealtad y la traición, entre la modestia y la soberbia. Esta confrontación celestial no solo determinó el destino de Lucifer, sino que también sirvió como un testimonio ante todos los seres celestiales sobre las consecuencias de la insubordinación contra Dios. El desenlace de esta contienda fue el destierro de Lucifer y sus partidarios del cielo. Dios, en su justicia, no pudo tolerar la insurgencia y el desorden dentro de su creación impecable. De este modo, Lucifer fue expulsado del cielo, transformándose de portador de luz a adversario, lo cual se traduce como Satanás. Esta expulsión no solo funcionó como castigo para Lucifer, sino también como una advertencia perpetua para todas las criaturas sobre las graves consecuencias de la rebelión. La sublevación de Lucifer tuvo un impacto profundo y perdurable en el equilibrio celestial. No solo desestabilizó la armonía del cielo, sino que también introdujo la noción de maldad en la creación perfecta de Dios. La traición de Lucifer y su subsiguiente expulsión establecieron un precedente, demostrando que incluso los entes celestiales no estaban exentos de pecado y desobediencia. Este evento alteró la dinámica del cielo, ya que otros ángeles presenciaron la caída de uno de los suyos debido a una ambición desmesurada. El temor y la incertidumbre seguramente se propagaron entre ellos, generando dudas sobre la seguridad y estabilidad del orden establecido. Este impacto psicológico y espiritual fue significativo, afectando la confianza y la lealtad de los ángeles restantes. La rebelión provocó cambios en cómo los ángeles interactuaban entre sí y con Dios.
Se implementaron nuevas normativas y protocolos para asegurar, hermanos, que tal insurrección estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Reforzaron la estructura jerárquica que ya todas las profecías reafirmaron la supremacía de Dios y se acerca el momento del fin máxima. Te pregunto ahora, de la rebelión de Lucifer, si hoy fuera el día del rapto más allá del cielo, ¿estás afectando también la creación terrenal para ustedes? El mal digital introducido por Lucifer, la revelación, eventualmente encontrando su camino hacia la tierra, influenciando la historia humana desde el jardín del Edén a miles de personas en todo el mundo. Esta extensión del conflicto celestial para al plano terrenal subraya la universalidad de la lucha entre el bien y el mal. Un tema central en la narrativa bíblica, descargando la guerra en el cielo, fue un evento de magnitudes épicas. No pierdas vívidamente en Apocalipsis, que en el enlace disponible en el primer comentario. Esta batalla celestial no fue solo un enfrentamiento físico, sino una confrontación de ideales crucial actuar. Lucifer, ahora convertido en Satanás de poderoso y sus seguidores se enfrentaron a Miguel y los ángeles se acaben las unidades. A Dios, en un conflicto que determinaría el futuro del orden celestial. El enfrentamiento fue intenso y emblemático, simbolizando la confrontación interna entre la rectitud y la insubordinación. Cada ataque y estrategia en este conflicto era una expresión de las profundas disputas espirituales que se desarrollaban. El resultado de este combate no solo conllevó la derrota de Lucifer, sino también su expulsión definitiva del cielo, un acto que reconfirmaba la soberanía y la rectitud de Dios. Las ramificaciones de este conflicto fueron extensas. Primero, estableció un precedente en el cielo respecto a la intransigencia divina frente a la insurgencia y el caos. Además, el destierro de Lucifer actuó como un aviso grave para todas las entidades celestiales y terrenales sobre las repercusiones del pecado y la insurrección. Además, la guerra celestial tuvo consecuencias que llegaron hasta la tierra, sentando las bases para futuros enfrentamientos espirituales entre el bien y el mal. La llegada de Satanás al mundo terrenal introdujo un nuevo nivel de tentación y pecado en la existencia humana, influyendo en la historia de la humanidad desde entonces. Esta conexión entre los sucesos celestiales y terrenales resalta cómo los actos en el ámbito espiritual pueden tener efectos prolongados en el plano físico. La expulsión de Lucifer del cielo es un acontecimiento profundamente simbólico en la narrativa cristiana, que no solo ilustra la justicia divina, sino también el poder de la decisión y el libre albedrío. Los escritos sagrados retratan a Lucifer como un ángel de luz excepcional, cuya hermosura y sabiduría eran incomparables. Sin embargo, fue precisamente esta perfección la que, irónicamente, plantó las semillas de su desgracia. Su elección de rebelarse contra su creador se manifiesta como un acto de libre albedrío, una decisión tomada con plena capacidad y conocimiento. Esta narrativa subraya un elemento crucial de la teología cristiana: la responsabilidad individual ante la ley divina. Al optar por la senda de la insurrección, Lucifer no solo contravino el orden establecido, sino que también negó la esencia de su ser como criatura de Dios. Este acto no solo tuvo consecuencias para él, sino para toda la creación, introduciendo la noción de pecado y vileza en el mundo perfecto que Dios había formado. Por otro lado, el destierro de Lucifer también destaca el carácter de Dios como un ente justo y compasivo. Aunque Dios pudo haber eliminado a Lucifer inmediatamente, optó por expulsarlo, ofreciendo así un ejemplo de justicia combinada con misericordia. Esta acción resalta la paciencia de Dios y su interés porque incluso los transgresores tengan la oportunidad de redención, aunque para Lucifer se escogió un sendero sin retorno. La historia de Lucifer funciona como una advertencia y una enseñanza para la humanidad.
revela las catastróficas consecuencias de la arrogancia y cómo los dones divinos, como la belleza y la inteligencia, pueden pervertirse si se emplean para objetivos egoístas y subversivos. Esta trama enfatiza la importancia de alinear nuestros corazones y mentes con los designios divinos, en vez de seguir un rumbo de autoexaltación que conduce a la ruina. En el contexto celestial, la expulsión de Lucifer marca un momento crucial en la dinámica del poder y la autoridad. Antes de su caída, Lucifer era considerado uno de los ángeles más influyentes y respetados, a menudo descrito como el portador de luz. Sin embargo, su rebelión y posterior expulsión alteraron significativamente la estructura de poder en el cielo, reafirmando la soberanía indiscutible de Dios y estableciendo un precedente claro sobre las consecuencias de desafiar la autoridad divina. La expulsión también tiene profundas implicaciones cosmogónicas. Según las Escrituras, este evento no solo afectó los reinos celestiales, sino que también tuvo un impacto directo en la tierra y en la humanidad. La presencia de Satanás en el mundo terrenal introdujo una nueva dimensión de desafío y conflicto, no solo entre los seres humanos, sino también entre las fuerzas espirituales. Esto estableció el escenario para la historia de la redención y la lucha constante entre el bien y el mal, que es central en muchas tradiciones cristianas. La caída de Lucifer ilustra la naturaleza transformadora del pecado y cómo la rebeldía contra Dios puede llevar a una degeneración completa del carácter. Lucifer pasó de ser un ángel de luz a convertirse en la encarnación de la oscuridad, un símbolo de advertencia sobre el poder destructivo del pecado y la rebelión. Este cambio dramático en su naturaleza subraya la seriedad con la que la teología cristiana aborda los temas del pecado y la redención, enfatizando la necesidad de vigilancia y fidelidad en la vida espiritual. La transformación de Lucifer de portador de luz a adversario es una de las historias más trágicas y significativas de la teología cristiana. Originalmente creado como un ser de inmensa belleza y sabiduría, Lucifer fue destinado a reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo y ambición, lo que eventualmente llevó a su caída. Ezequiel 28:17 relata cómo su esplendor fue la causa de su soberbia, transformando su naturaleza de ser luminoso a enemigo de Dios. Este cambio no solo alteró la identidad de Lucifer, sino que también marcó un giro fundamental en la dinámica celestial. Al convertirse en Satanás, que significa adversario, asumió un nuevo rol antagónico en el cosmos. Este cambio de rol implicó una transición de ser una figura de autoridad y respeto a convertirse en símbolo de rebelión y maldad, un enemigo declarado de la creación y el orden divinos. La degradación de Lucifer, de un querubín protector a un enemigo, marcó profundamente la teología y la cosmogonía. Su descenso introdujo activamente el mal en el cosmos, jugando un papel esencial en el origen del pecado y la maldad en el mundo. Esta metamorfosis es clave para comprender el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, proporcionando un marco para el conflicto espiritual que permea toda la creación. La figura de Lucifer como antagonista ha resonado a través de la historia del cristianismo como un eco del destructivo poder del orgullo y la importancia de la modestia. Al analizar este cambio, se resalta la lección de que incluso los más elevados y poderosos pueden caer si se desvían de los mandatos divinos. La historia de Lucifer actúa como una advertencia perpetua sobre las repercusiones de desafiar la autoridad de Dios y la necesidad de mantener la fidelidad y la obediencia. Tras ser expulsado del cielo, Lucifer, ahora Satanás, empezó a influir significativamente en la tierra. Su influencia se manifestó por primera vez en el jardín del Edén,
donde tentó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, como se narra en Génesis 3. Este evento no solo marcó el primer acto de pecado humano, sino que también estableció un modelo de tentación y pecado que seguiría afectando a la humanidad. La presencia de Satanás en la tierra ha sido una fuente continua de tentación y maldad, intentando corromper la creación de Dios y desviar a las almas de su sendero divino. A lo largo de la historia bíblica y más allá, Satanás ha sido visto como el catalizador de conflictos, sufrimientos y desobediencias, constantemente tratando de subvertir el orden y la moral establecidos por Dios. Además, la influencia de Lucifer se ha difundido a través de diversas culturas y religiones, siendo reconocido como el principal adversario de lo divino. Su rol como antagonista ha moldeado la comprensión del bien y del mal, del pecado y la redención, y ha sido un pilar en la doctrina del libre albedrío, ofreciendo a las personas la opción de seguir a Dios o sucumbir a las tentaciones de Satanás. En el contexto actual, la influencia de Lucifer se manifiesta en las luchas diarias contra el mal y la tentación. Es un recordatorio de que el mal es una presencia activa en el mundo, desafiando constantemente a las personas a elegir entre el camino de la justicia y el camino del pecado. Esta influencia persistente invita a la reflexión sobre la resistencia espiritual y la necesidad de una integridad moral para enfrentar y superar los desafíos impuestos por el adversario. La rebelión de Lucifer se extendió más allá del reino celestial y tuvo un profundo impacto en la naturaleza humana a través de la tentación. La historia de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén es un claro ejemplo de cómo Lucifer, como Satanás, extendió su insurrección al introducir el pecado en la humanidad. Génesis 3 relata cómo la serpiente, identificada en la tradición cristiana como Satanás, convenció a Eva para que comiera del fruto prohibido, un acto que no solo representó la desobediencia a Dios, sino también el comienzo del pecado humano. Esta extensión de la rebelión tiene implicaciones duraderas, ya que cada acto de tentación y pecado puede verse como una continuación de la rebelión de Lucifer. Al tentar a los humanos a pecar, Satanás busca replicar su propio desafío a la autoridad de Dios, promoviendo una cadena de desobediencia que se extiende a lo largo de la historia humana. Este proceso muestra cómo el conflicto entre el bien y el mal se manifiesta no solo en los cielos, sino también en la vida diaria de las personas. Lucifer utiliza la tentación como herramienta para cuestionar la fe y la integridad de los humanos. Cada decisión tomada en respuesta a una tentación refleja una batalla más amplia entre seguir la voluntad divina o sucumbir a las influencias corruptoras. Esta dinámica es central en muchas narrativas bíblicas, incluyendo las pruebas de Job y las tentaciones de Jesús en el desierto, donde Satanás desafía directamente la lealtad y devoción a Dios. La persistencia de Lucifer en tentar a la humanidad también subraya la importancia del libre albedrío en la teología cristiana. Al ofrecer la opción de desobedecer, Lucifer impone una prueba moral que es fundamental para el desarrollo espiritual del individuo. Este aspecto de la tentación humana muestra que, aunque el pecado entró en el mundo a través de la rebelión de Lucifer, cada persona tiene la capacidad de elegir su propio camino, reafirmando su lealtad a Dios a pesar de las pruebas y tentaciones. La caída de Lucifer y su influencia en la tierra han catalizado una persistente lucha entre el bien y el mal, un tema central en la teología y la filosofía cristiana. Esta lucha se manifiesta en múltiples niveles, desde conflictos personales internos hasta grandes batallas espirituales que abarcan la historia y la mitología. La Biblia está repleta de historias que ilustran esta batalla continua, como las confrontaciones entre los profetas y las fuerzas malignas, y las enseñanzas de Jesús sobre la resistencia al mal.
En el corazón de esta lucha está la influencia de Satanás, quien, desde su caída, ha buscado subvertir el plan divino y corromper la creación de Dios. Cada acto de maldad y cada decisión moral errónea pueden ser vistos como ecos de la rebelión original de Lucifer. Esta batalla espiritual subraya la realidad del mal como una fuerza activa en el mundo, desafiando constantemente a los fieles a mantener su integridad y perseverar en la fe. La persistente lucha entre el bien y el mal también tiene un profundo impacto en la cultura y la sociedad. Ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y filosofía que exploran la naturaleza del mal y la capacidad humana para el bien. Esta lucha es vista no solo como un conflicto externo, sino también como una batalla interna dentro de cada individuo, donde las fuerzas de la tentación y la virtud compiten por la supremacía. Esta batalla espiritual entre el bien y el mal es esencial para el crecimiento y la evolución espirituales. Proporciona a los creyentes la oportunidad de demostrar su fe y fortaleza moral en el enfrentamiento con las adversidades. La lucha contra el mal es, en última instancia, una forma de afirmar la soberanía de Dios y la resiliencia del espíritu humano, recordando constantemente la promesa de redención y la esperanza de un futuro donde el bien prevalezca definitivamente. La caída de Lucifer es esencialmente un análisis sobre los riesgos del orgullo y la excesiva ambición. Esta narrativa, desglosada en textos como Ezequiel 28 e Isaías 14, brinda una introspección detallada sobre cómo el orgullo puede conducir a la ruina y cómo la ambición ilimitada puede degradar a los más grandiosos. Lucifer, forjado como una entidad de inmenso poder y belleza, dejó que su autoimagen opacara su devoción y sujeción a Dios, empujándolo a retar la autoridad divina y finalmente a su propia destrucción. El orgullo de Lucifer no solo precipitó su declive, sino que también actuó como un detonante para la insurgencia en el cielo. Su anhelo de equipararse o superar a Dios refleja una ambición que trasciende la mera vanidad, tocando el núcleo de lo que implica desafiar el orden preestablecido y las consecuencias de dicho desafío. Esta faceta de su historia es una advertencia sobre el potencial destructivo del orgullo y cómo puede alterar la percepción de la realidad y conducir a decisiones calamitosas. La caída de Lucifer ejemplifica el concepto de justicia divina. A través de su expulsión del cielo, Dios no solo castigó a Lucifer por su insurgencia, sino que también reforzó las leyes y principios que rigen la creación. Este acto de justicia es crucial para comprender la relación entre el pecado y el castigo, y cómo la justicia divina se implementa para preservar el equilibrio y la armonía en el universo. La historia de Lucifer imparte valiosas enseñanzas sobre la humildad y la sumisión. A pesar de sus dones y su estatus, su falta de modestia lo condujo por un sendero de desdicha y exilio. Esta narrativa actúa como un recordatorio constante para todos, en especial para aquellos en posiciones de poder y autoridad, de que la auténtica grandeza reside en la habilidad de servir y someterse a un bien mayor, evitando las trampas del orgullo y la autoexaltación. Los relatos apócrifos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, ofrecen visiones enriquecedoras sobre la historia de Lucifer, proporcionando detalles ausentes en los textos canónicos. Estos textos añaden profundidad y contexto adicional a la caída de Lucifer, explorando su carácter y las dinámicas celestiales con mayor detalle. Un ejemplo destacado es la descripción de cómo Lucifer, consumido por el orgullo y el deseo de poder, intenta usurpar el trono de Dios, un motivo recurrente en estos escritos. Estos relatos apócrifos también describen a Lucifer no solo como un ser de luz,
sino como un líder carismático capaz de influir en otros ángeles. La inclusión de estos detalles ayuda a comprender la naturaleza persuasiva de Lucifer y cómo su liderazgo contribuyó directamente a su rebelión y la de sus seguidores. Además, estos relatos amplían la narrativa de la guerra celestial, proporcionando descripciones más dramáticas y complejas que las encontradas generalmente en la Biblia. La contribución de los relatos apócrifos también se extiende a la teología y cosmología cristianas, brindando interpretaciones sobre el mal y la libertad. Al presentar una versión más elaborada de la historia de Lucifer, estos textos permiten a los lectores y académicos explorar las implicaciones morales y espirituales de la rebelión celestial en un contexto más amplio. Mientras que la canonicidad de estos textos es motivo de debate, su valor narrativo y simbólico es indudable. Ofrecen una rica fuente de reflexión sobre temas como el orgullo, el poder y la rebelión, enriqueciendo nuestra comprensión de uno de los personajes más complejos y cautivadores en la tradición judeocristiana. El segundo libro de Enoc, también conocido como el Libro de los Secretos de Enoc, proporciona una visión detallada de la rebelión de Lucifer, ilustrando vívidamente su ascenso y caída dentro de la jerarquía celestial. En este texto, Lucifer no solo se describe como un ángel de luz, sino como el más elevado de los ángeles, lo que amplifica la tragedia de su caída. La narrativa se adentra en las motivaciones internas de Lucifer, revelando cómo su percepción de sí mismo como igual a Dios fue el catalizador de su rebelión. Este libro apócrifo describe la organización de la rebelión, detallando cómo Lucifer logró persuadir a otros ángeles para que se unieran a él en su lucha contra Dios. Esto resalta la habilidad de Lucifer para influir y liderar, aspectos que son menos enfatizados en los textos canónicos. Al explorar estas dinámicas, el segundo libro de Enoc añade capas de complejidad a la comprensión de cómo se desarrolló la rebelión celestial. Además, el segundo libro de Enoc aborda las consecuencias de la rebelión para Lucifer y sus seguidores. La descripción de su expulsión del cielo y su transformación en Satanás ilustra las ramificaciones eternas de sus acciones, no solo para él, sino también para la creación en su conjunto. Esta narrativa apócrifa, por lo tanto, sirve como una meditación sobre la justicia y la misericordia divinas. El impacto del segundo libro de Enoc en la tradición espiritual es significativo, pues proporciona un contexto más rico para discusiones sobre el libre albedrío, la soberanía de Dios y la naturaleza del mal. Aunque no es parte del canon bíblico, su influencia en la teología y la literatura sobre ángeles y demonios es profunda, ofreciendo una perspectiva valiosa en el estudio de la espiritualidad cristiana. La capacidad de Lucifer para persuadir a otros ángeles a unirse a su rebelión es un testimonio de su poderoso carisma y habilidad retórica. Su liderazgo no se basaba solo en su estatus o belleza, sino también en su habilidad para comunicar y argumentar su caso contra la autoridad de Dios. Esta capacidad persuasiva es crucial para entender cómo un ángel de la estatura de Lucifer pudo instigar una revuelta de magnitud celestial. Lucifer utilizó su elocuencia para sembrar dudas entre los ángeles sobre la justicia y la equidad del gobierno divino. Al cuestionar la autoridad de Dios, planteó argumentos que resonaron con aquellos ángeles que tal vez sentían insatisfacción o curiosidad. Esta táctica no solo muestra su inteligencia y astucia, sino que también destaca su deseo de poder y reconocimiento. El éxito de Lucifer en atraer a un segmento significativo de la milicia celestial a su lado refleja su profundo conocimiento de la psicología angelical. Supo cómo explotar los deseos y temores de sus pares celestiales,
empleando promesas de autonomía y poder como incentivos para unirse a su causa. Esta capacidad persuasiva de Lucifer plantea cuestiones importantes sobre la lealtad y la fe. La facilidad con la que logró convencer a otros ángeles para que se unieran a su rebelión subraya la complejidad del libre albedrío y la responsabilidad ética, incluso en seres destinados a la adoración y el servicio divino. La historia de cómo Lucifer persuadió a otros ángeles es un recordatorio de que incluso los seres celestiales pueden ser susceptibles a la corrupción y la tentación. La caída de Lucifer es una poderosa ilustración de las severas consecuencias del orgullo. Esta narrativa, centrada en la transformación de un querubín en el principal adversario de Dios, actúa como una advertencia eterna sobre los peligros del orgullo excesivo y la autosuficiencia. Lucifer, en su anhelo de ascender más allá de su condición y desafiar a su creador, personifica la tragedia de dejar que el orgullo supere la razón y el espíritu. El orgullo de Lucifer no solo culminó en su caída, sino que también provocó desastrosas consecuencias para él y sus seguidores. Expulsados del cielo y relegados a una existencia separada de Dios, estos ángeles caídos sufrieron la pérdida completa de su lugar en la presencia divina. Este resultado ilustra la rigurosidad con la que Dios maneja la rebelión y el orgullo, destacando la justicia y la santidad como pilares de la creación. Las enseñanzas de la caída de Lucifer trascienden las narrativas bíblicas y apócrifas, resonando a través de los tiempos como recordatorios de la importancia de la humildad y la obediencia. En la existencia humana, estos principios se manifiestan en las luchas cotidianas contra la arrogancia y la independencia excesiva, donde decisiones impulsadas por el orgullo pueden resultar en fracasos personales y profesionales. La historia de Lucifer actúa como un espejo para la humanidad, mostrando cómo los impulsos que llevaron al más elevado de los querubines a su caída están presentes en todos nosotros. Ofrece una oportunidad para la introspección y la reflexión sobre nuestras propias vidas, recordándonos que la verdadera grandeza se logra a través de la humildad y el servicio, no mediante la autoexaltación. Lucifer, conocido como la estrella de la mañana, encarna una ironía trágica en la teología cristiana. Este título, que inicialmente simbolizaba la belleza y preeminencia de Lucifer como el más luminoso de los ángeles, finalmente se convirtió en un símbolo de su descenso y transformación en Satanás. Esta ironía resalta cómo la grandeza y el esplendor pueden conducir a la caída si no están acompañados de humildad y sumisión a Dios. La designación de Lucifer como estrella de la mañana es particularmente relevante porque destaca la dualidad de su naturaleza. Por un lado, era un portador de luz, un ente creado para reflejar la gloria de Dios. Por otro lado, su luz se ensombreció por el orgullo y la rebelión, resultando en una caída que lo transformó en un símbolo de maldad y oscuridad en el mundo. Esta transformación de Lucifer también se refleja en su representación en la literatura y el arte, donde a menudo se le muestra como un personaje trágico cuya ambición lo lleva a un conflicto directo con el orden divino. Su historia es utilizada para explorar temas de libre albedrío, justicia y la naturaleza del mal, proporcionando una rica fuente de interpretación y reflexión. La ironía de la estrella de la mañana sirve como una lección poética sobre las consecuencias del orgullo y la rebelión. Nos recuerda que la verdadera luz y grandeza provienen de servir y glorificar a Dios, no de intentar superar o igualar su poder. En este sentido, la historia de Lucifer no solo es un relato de advertencia, sino también una invitación a reflexionar sobre el verdadero origen y propósito de la luz que todos llevamos dentro.
La rebelión de Lucifer trae consigo profundas consecuencias teológicas que resuenan a través de la doctrina cristiana, afectando nuestra comprensión del mal, del pecado y de la gracia divina. La caída de este ángel destaca la seriedad con la que Dios aborda la desobediencia y el orgullo y establece un precedente sobre las implicaciones eternas del pecado. Esta rebelión no solo afectó el orden celestial, sino que también tuvo un impacto duradero en la relación entre Dios y sus creaciones. La rebelión subraya el concepto del libre albedrío en la teología cristiana. A pesar de ser creados para la gloria de Dios, los ángeles, al igual que los humanos, tienen la capacidad de elegir, demostrando que la libertad de elección es un regalo divino, pero también una responsabilidad grave. Lucifer, al utilizar su libre albedrío para rebelarse, ilustra cómo las decisiones personales pueden tener consecuencias cósmicas y eternas, reforzando la importancia de la alineación con la voluntad divina. Esta rebelión también intensifica la comprensión del mal como una fuerza activa en el universo. A través de Lucifer, el mal se personifica, proporcionando un adversario tangible contra el cual la humanidad y la creación deben luchar. Este enfrentamiento es esencial para el desarrollo espiritual y moral, ya que ofrece a los creyentes la oportunidad de reafirmar su fe y resistencia contra las fuerzas que buscan subvertir el bien. Las consecuencias teológicas de la rebelión de Lucifer enfatizan la misericordia y la justicia de Dios. A pesar de la traición, Dios continúa ofreciendo redención a sus creaciones, un testimonio de su amor incondicional y su deseo de restauración. La historia de Lucifer sirve como un recordatorio poderoso de que mientras el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios permanece disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Isaías 14 ofrece una de las descripciones más elocuentes de la ambición y la caída de Lucifer, pintando un retrato vívido de su deseo de ascender sobre los demás ángeles y equipararse con Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12, declara el profeta, resaltando la tragedia de un ser que fue creado para la belleza y la perfección, pero que se corrompió por el orgullo y la ambición. Este pasaje no solo refleja la caída física de Lucifer, sino también su caída moral. La ambición de ascender al monte de la congregación y alzar su trono por encima de las estrellas de Dios muestra un deseo profundo de poder y reconocimiento que va más allá de su rol designado. Esta ambición es el núcleo de su pecado, el cual tiene ramificaciones que afectan todo el orden creado. Isaías también ilustra las consecuencias de la ambición desmedida de Lucifer. Su caída es presentada no solo como un castigo, sino como una necesidad para mantener la justicia y el orden en la creación. Esta narrativa refuerza la idea de que ninguna criatura, sin importar cuán exaltada sea, puede ponerse por encima del Creador sin enfrentar graves consecuencias. La interpretación de Isaías sobre la caída de Lucifer es crucial para comprender la esencia del mal y el conflicto espiritual. Ofrece una base para la enseñanza de que el auténtico liderazgo y la exaltación se derivan de la humildad y el servicio, no del afán de superioridad o la búsqueda de control, un principio que también resuena en la vida y enseñanzas de Jesucristo. La reacción de Dios ante la insurrección de Lucifer constituye un testimonio contundente de la justicia divina que armoniza perfectamente la rigurosidad y la santidad. La destitución de Lucifer del cielo no representa únicamente una medida punitiva, sino también una reafirmación de la soberanía de Dios y su justo mandato sobre la creación. Este acto de justicia divina evidencia que Dios no tolera el pecado o la insubordinación, sosteniendo su compromiso
con el orden y la santidad. La justicia divina igualmente se manifiesta en cómo Dios maneja a Lucifer y a los ángeles rebeldes. A pesar de su transgresión, la acción de Dios es calculada y equilibrada, enfocada no solo en penalizar a los insurgentes, sino también en salvaguardar la integridad del resto de la creación. Esto demuestra que la justicia de Dios no persigue la aniquilación, sino la restauración del orden y la protección de sus criaturas. Además, la respuesta divina a la rebelión enfatiza la importancia de la obediencia y la lealtad en la relación entre el Creador y sus criaturas. Al reforzar su autoridad, Dios también reafirma su amor y cuidado por la creación, asegurando que el mal no triunfe y que la justicia se imponga. La reacción divina ante la rebelión ofrece una profunda lección teológica sobre la seriedad del pecado y la necesidad de redención. La caída de Lucifer y su castigo actúan como un preludio al plan de salvación que se manifestaría a través de Jesucristo, resaltando la misericordia y gracia de Dios, incluso en el contexto del juicio más riguroso. La humillación de Lucifer ante los reyes, como lo mencionan las Escrituras, es un momento cargado de simbolismo y enseñanza. Ezequiel 28:17 ilustra cómo Lucifer fue mostrado ante los reyes para que observaran su declive. Este acto de humillación no solo funciona como castigo para Lucifer, sino también como un aviso a otros sobre las consecuencias del orgullo y la insurrección. Este acto de humillación pública subraya la completa degradación de Lucifer, de ser una entidad celestial glorificada a convertirse en un ejemplo de vergüenza y advertencia. La presencia de los reyes sugiere que su rebelión y caída no son solo eventos celestiales, sino que poseen repercusiones para todo el orden establecido, incluido el ámbito terrenal. El hecho de que Lucifer sea expuesto ante los reyes enfatiza la justicia y la transparencia de Dios en su gobernanza. Nada es oculto o arbitrario en el castigo divino. Todo se realiza a la vista de todos, consolidando la enseñanza de que las acciones tienen consecuencias y que el pecado será siempre descubierto y juzgado. Este episodio instruye sobre la naturaleza de la verdadera grandeza. En contraposición a la ambición fallida de Lucifer por obtener el supremo poder, la Biblia enseña que la verdadera exaltación proviene de la humildad y la sumisión a Dios. La humillación de Lucifer sirve como un recordatorio vívido de que aquellos que se exaltan serán humillados, y aquellos que se humillan serán exaltados. La caída de Lucifer proporciona un contexto crucial para reflexionar sobre la naturaleza del mal y el papel del libre albedrío en la teología cristiana. La historia de Lucifer ilustra cómo el mal no es simplemente una fuerza externa, sino que puede originarse dentro de los seres creados cuando utilizan su libre albedrío para rebelarse contra Dios. Esta perspectiva ayuda a entender el mal no solo como una presencia abstracta, sino como el resultado de decisiones conscientes contra la voluntad divina. El libre albedrío, un regalo divino otorgado a todas las criaturas racionales, juega un papel central en la historia de Lucifer. Su decisión de rebelarse contra Dios fue un uso perverso de este regalo, mostrando cómo el libre albedrío puede ser tanto una bendición como una potencial maldición. Esta dualidad del libre albedrío resalta la responsabilidad moral de cada ser, desafiándonos a elegir el bien y resistir el mal. Además, la historia de Lucifer invita a los creyentes a meditar sobre la tensión entre predestinación y libre albedrío. Aunque Dios conoce todas las cosas, incluyendo cada elección que harán sus criaturas, no impide que ellas elijan libremente.
Este equilibrio entre la soberanía divina y la libertad humana es fundamental para la teología cristiana, proporcionando una base para entender la justicia y la misericordia de Dios. La caída de Lucifer es una poderosa ilustración de las consecuencias del mal y del uso incorrecto del libre albedrío. Ofrece una lección sobre la importancia de la alineación con la voluntad divina y sobre cómo las elecciones guiadas por el orgullo y la rebelión pueden llevar a la ruina y la separación de Dios. Al reflexionar sobre estos temas, se reafirma la necesidad de buscar la guía y la gracia de Dios en cada decisión, y de vivir una vida que refleje su amor y justicia. La historia de Lucifer nos revela que la verdadera belleza y santidad trascienden lo meramente superficial. Aunque Lucifer fue creado con una hermosura incomparable y adornado con gemas preciosas, su apariencia resplandeciente ocultaba la corrupción interna de su ser. Ezequiel 28:17 narra cómo su apariencia se convirtió en su ruina, pues fomentó el orgullo en su corazón. Esto resalta una lección esencial. La auténtica belleza espiritual y santidad son atributos del carácter interno y la consonancia con la voluntad de Dios, no simplemente de la fachada exterior. Dentro de la tradición cristiana, la belleza que Dios aprecia es la de un corazón sumiso y obediente. Esta es la belleza duradera que verdaderamente exalta a Dios, en contraste con la belleza superficial que puede inducir al orgullo y la complacencia. La caída de Lucifer enfatiza la necesidad de fomentar cualidades internas como la humildad, el agradecimiento y la fidelidad, que son los verdaderos marcadores de la santidad. La narrativa de Lucifer sirve como un reflejo que muestra la propensión humana a priorizar lo superficial sobre lo sustancial. En una sociedad que a menudo celebra la apariencia externa, la historia de Lucifer nos recuerda que Dios evalúa el corazón. Esta visión divina nos ofrece una perspectiva renovadora sobre lo que significa ser genuinamente bello y santo. La doctrina de que la verdadera belleza y santidad van más allá de las apariencias nos reta a revisar nuestras propias vidas y buscar una transformación interna, al centrarnos en desarrollar un carácter que refleje los valores del reino de Dios. Podemos alcanzar esa verdadera belleza, la que es valorada por Dios y que deja una huella eterna. La caída de Lucifer proporciona numerosas lecciones para la humanidad, particularmente acerca del orgullo, el libre albedrío y las consecuencias del pecado. Primeramente, la historia de Lucifer es una potente advertencia contra la soberbia. Proverbios 16:18 nos advierte que la soberbia precede a la ruina y la arrogancia precede a la caída. Lucifer, a pesar de su elevada posición, cayó por su afán de exceder su naturaleza creada, subrayando el riesgo de anteponer el ego sobre Dios y sobre los demás. La caída de Lucifer subraya la importancia y las implicaciones del libre albedrío. Dios dotó tanto a ángeles como a humanos con la capacidad de elección. Y aunque esto facilita el amor y la obediencia auténticos, también abre la posibilidad al pecado y la desobediencia. La elección de Lucifer de rebelarse contra Dios ilustra cómo un mal uso del libre albedrío puede resultar en consecuencias desastrosas no solo para el individuo, sino también para quienes lo rodean. Además, la narrativa de Lucifer enfatiza las consecuencias eternas del pecado. La rebelión de Lucifer no solo resultó en su expulsión del cielo, sino que también alteró la armonía de la creación. Este evento establece un precedente sobre la seriedad con la que Dios trata la rebelión y el pecado, reafirmando la necesidad de adherirse a su ley y orden. Por último, la historia de Lucifer sirve como una llamada al arrepentimiento y a la redención.
Aunque la rebelión de Lucifer es permanente, los humanos tienen la oportunidad de aprender de su error y buscar la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Esta posibilidad de redención destaca la misericordia y el amor de Dios, incluso frente al pecado grave. Cristo y Lucifer presentan contrastes fundamentales en liderazgo y servicio, ofreciendo lecciones profundas sobre la verdadera naturaleza de la autoridad y la exaltación. Mientras Lucifer buscó elevarse a sí mismo por encima de su Creador, Cristo, aunque siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2, 6, 7. Este contraste subraya la enseñanza bíblica de que el verdadero liderazgo se manifiesta en el servicio y la humildad, no en la autoexaltación. Lucifer, por su parte, encarna el liderazgo que busca el poder y el dominio por razones egoístas. Su falla fue pensar que podía alcanzar una posición más alta por medios rebeldes y orgullosos. En contraste, Cristo mostró que el verdadero líder sirve y sacrifica por el bien de otros, ofreciendo su vida como un acto de amor incondicional. Además, mientras que Lucifer causó división y caos, Cristo busca restaurar y unir. La misión de Cristo es reconciliar a la humanidad con Dios, restaurando las relaciones rotas por el pecado y ofreciendo esperanza y sanación. Esta diferencia ilustra claramente los resultados divergentes del liderazgo basado en el orgullo versus el liderazgo basado en el amor. El contraste entre Cristo y Lucifer destaca la naturaleza de la exaltación divina. Mientras que Lucifer buscó exaltarse a sí mismo y fue humillado, Cristo se humilló y fue exaltado por Dios. Filipenses 2:9. Esto enseña que la exaltación no es algo que se debe buscar por medios propios, sino un regalo que resulta de vivir en obediencia y humildad según los principios divinos. El sendero que siguió Jesús sirve de ejemplo de humildad y elevación, contrastando con el rumbo de Lucifer. Jesús optó por un camino de sumisión y servicio, resaltando que la auténtica grandeza se halla en la humildad. Filipenses 2:8-9 relata cómo Jesús, siendo divino, no solo se hizo humano, sino que también aceptó morir en la cruz, el punto más bajo de humillación para un ser divino. Este acto de humildad extrema es crucial para entender la senda cristiana. La humildad de Jesús no mostraba debilidad, sino fuerza y dominio. A diferencia de Lucifer, que ansiaba exaltarse y fue derrocado, Jesús se humilló voluntariamente y fue exaltado por Dios. Esto ilustra una verdad profunda en la teología cristiana. Dios eleva a aquellos que se humillan y la verdadera exaltación proviene de obedecer y ser fieles a Dios. La senda de Jesús redefine el liderazgo y el poder. En un mundo donde a menudo se asocian con dominación y autoritarismo, Jesús muestra que el verdadero poder se manifiesta en el servicio y el sacrificio. Este enfoque desafía a los seguidores de Cristo a adoptar un modelo de liderazgo que priorice el bienestar de otros sobre el propio. Por último, la exaltación de Jesús es una promesa y un ejemplo para los creyentes. Muestra que aunque seguir a Dios puede implicar sufrimiento y dificultades, la fidelidad a Dios lleva a una recompensa eterna. Este mensaje es crucial para motivar y sostener a los creyentes en su camino espiritual, recordándoles que las pruebas temporales preparan una gloria eterna que supera toda comprensión. La enseñanza del Evangelio sobre la humildad ante la exaltación se ve claramente en las parábolas de Jesús, que a menudo desafían las expectativas mundanas. Por ejemplo, en la parábola del banquete, Jesús aconseja a los invitados a tomar los lugares menos honorables. Esto no solo subraya la importancia de la humildad, sino que también critica las estructuras sociales que fomentan la competencia por el honor y el reconocimiento a expensas de la generosidad
y la hospitalidad. Este principio también se refleja en cómo Jesús interactuaba con los marginados. Al comer con pecadores y hablar con los despreciados, Jesús demostraba que la verdadera humildad implica reconocer la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su estatus o condición social. Esta actitud desafía las normas culturales y las estructuras de poder, ofreciendo un modelo radical de liderazgo servicial. La humildad es esencial no solo en las interacciones con los demás, sino también en nuestra aproximación a la oración y la adoración. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a orar en secreto, evitando la práctica de aquellos que buscan la admiración pública por su piedad. Esta enseñanza fomenta una relación íntima y sincera con Dios, libre de pretensiones y falsedad, y resalta la importancia de la autenticidad en la fe. En la comunidad cristiana, la humildad ante la exaltación se traduce en un liderazgo que no busca dominar, sino servir. La estructura de muchas comunidades cristianas refleja esta enseñanza, con líderes que se consideran no como señores, sino como servidores de sus congregaciones. Este modelo no solo promueve una dinámica más equitativa dentro de la iglesia, sino que también actúa como un testimonio poderoso de los valores cristianos ante el mundo exterior. La promesa de exaltación futura tiene un impacto profundo en cómo los cristianos enfrentan el sufrimiento y la adversidad. Saber que Jesús, a través de su humillación, fue exaltado por Dios, ofrece a los creyentes la perspectiva de que sus propios sufrimientos no son en vano. Esta esperanza puede sostener a los fieles en momentos de prueba, proporcionando un sentido de propósito y dirección incluso en las circunstancias más desalentadoras. La humildad enseñada y modelada por Jesús es una invitación a reconsiderar nuestros propios valores y aspiraciones. En un mundo que a menudo premia el éxito visible y el poder, el Evangelio nos llama a valorar lo que es a menudo pasado por alto o despreciado: la bondad, el servicio desinteresado y un corazón abierto a Dios y a los demás. Esta reorientación de nuestros corazones y mentes es fundamental para vivir una vida que verdaderamente refleje el amor y la justicia de Dios. La historia de Lucifer y las enseñanzas de Cristo nos invitan a una profunda reflexión y oración, elementos esenciales en la vida de todo creyente. Reflexionar sobre la caída de Lucifer nos ayuda a reconocer nuestras propias vulnerabilidades ante el orgullo y la ambición desmedida. Este proceso de autoexamen es crucial para el crecimiento espiritual y para mantenernos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. La oración, por su parte, es el medio por el cual buscamos la guía y la fortaleza de Dios para resistir las tentaciones y para cultivar las virtudes que nos acercan más a Él. La oración nos permite comunicarnos con Dios, expresar nuestras preocupaciones, miedos y deseos, y escuchar su voluntad para nuestras vidas. En el contexto de la historia de Lucifer, la oración se convierte en un acto de humildad y dependencia de Dios, reconociendo que sin su ayuda podríamos fácilmente desviarnos hacia el orgullo y la autosuficiencia. La reflexión y la oración, por lo tanto, son prácticas espirituales que nos ayudan a mantener nuestro enfoque en Dios y en los valores del reino, como la humildad y el servicio. Estas prácticas nos invitan a considerar las consecuencias de nuestras acciones no solo para nosotros mismos, sino también para la comunidad y el mundo en general. Al reflexionar sobre la influencia destructiva de Lucifer y el impacto restaurador de Cristo, somos llamados a evaluar cómo nuestras propias acciones contribuyen al bien o al mal en nuestro entorno. La oración nos equipa para esta tarea, pidiendo sabiduría y compasión para actuar de manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Finalmente,
La combinación de reflexión y oración forma un ciclo de crecimiento espiritual y renovación. Al meditar en las Escrituras y comunicarnos con Dios a través de la oración, profundizamos nuestro entendimiento y fortalecemos nuestra fe, preparándonos para vivir de manera que glorifique a Dios y sirva a los demás. Esta invitación a la reflexión y la oración es fundamental para cualquier persona que busca vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y responder adecuadamente a los desafíos de la vida moderna. La vigilancia y la fidelidad espiritual son cruciales en la vida cristiana, especialmente en un mundo lleno de tentaciones y desafíos que pueden desviar a los creyentes de su camino espiritual. Estas prácticas no solo nos protegen contra el orgullo y la complacencia, sino que también nos preparan para responder de manera efectiva a las situaciones que ponen a prueba nuestra fe. La historia de Lucifer sirve como un recordatorio constante de que incluso los seres más elevados y aparentemente seguros pueden caer si no mantienen la vigilancia y la lealtad a Dios. La vigilancia implica estar constantemente atentos a las sutilezas del mal y las desviaciones del camino recto. Como mostró la caída de Lucifer, el mal puede manifestarse de maneras a menudo atractivas y seductoras, haciendo esencial que los creyentes estén armados con el conocimiento y la comprensión de la verdad divina. La fidelidad espiritual, por su parte, se refiere al compromiso continuo con Dios y sus enseñanzas, incluso en tiempos de prueba y tentación. Ambas prácticas se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vigilancia nos permite identificar las amenazas a nuestra integridad espiritual, mientras que la fidelidad nos proporciona la fortaleza para resistirlas y seguir el ejemplo de Cristo. Juntos forman un escudo contra las influencias corruptoras y nos ayudan a vivir una vida que es verdaderamente enriquecedora y alineada con los valores del Evangelio. La importancia de la vigilancia y la fidelidad no se limita a la vida individual, también tienen implicaciones comunitarias y globales. Al mantenernos fieles y vigilantes, podemos ser faros de luz en nuestras comunidades, guiando a otros hacia la verdad y alejándolos de los errores que podrían llevarlos a repetir la historia de la caída de Lucifer. Este enfoque comunitario de la vigilancia y la fidelidad no solo fortalece a los individuos, sino que también fortalece a la comunidad de creyentes en su conjunto. Este legado de humildad y servicio refleja una profunda comprensión de la justicia social desde una perspectiva cristiana. Al poner las necesidades de los demás antes que las propias, los seguidores de Cristo se convierten en agentes de cambio en sus comunidades, abogando y actuando en favor de los marginados y desfavorecidos. Este enfoque no solo cumple con el mandato bíblico del amor al prójimo, sino que también desafía y transforma las estructuras de poder existentes que perpetúan la desigualdad y la injusticia. Este modelo de vida también sirve como un poderoso contrapunto a las narrativas predominantes de éxito y realización personal, que a menudo se enfocan en el logro individual y material. En un mundo donde el yo a menudo prevalece sobre el nosotros, las enseñanzas de Cristo sobre la humildad y el servicio ofrecen una alternativa revitalizante que promueve la cohesión social y el bienestar colectivo. La práctica de la humildad y el servicio también tiene implicaciones en la salud emocional y espiritual de los individuos. Al enfocarse en las necesidades de los demás, los creyentes pueden superar los ciclos de autoobsesión y depresión que a menudo acompañan la búsqueda moderna de la felicidad. Esta orientación hacia el exterior ayuda a cultivar un sentido de gratitud y satisfacción, clave para una vida plena y satisfactoria. En términos de desarrollo comunitario, adoptar estos principios puede llevar a la creación de comunidades más sólidas y resistentes,
Al valorar y practicar la humildad y el servicio, las iglesias y otros grupos religiosos pueden establecer redes de apoyo sólidas que actúan como un baluarte contra las dificultades económicas y sociales. Estas comunidades se convierten en ejemplos vivos de la fe en acción, inspirando a otros a adoptar un enfoque similar en sus propias vidas. Por último, la historia de Lucifer y su caída actúa como un recordatorio sombrío de las consecuencias del rechazo de estos valores. En contraste con la redención y el amor que definen el ministerio de Jesús, la trayectoria de Lucifer destaca los peligros del egocentrismo y la rebeldía contra la autoridad divina. Esta dualidad entre Cristo y Lucifer no solo enriquece la comprensión teológica del bien y del mal, sino que también enfatiza la importancia crítica de elegir conscientemente el camino de la humildad y el servicio. Este enfoque de vida no solo honra a Dios, sino que también empodera a los individuos y comunidades a vivir de manera más plena y significativa. Al seguir los pasos de Cristo y rechazar los caminos de Lucifer, los cristianos no solo aseguran su salvación eterna, sino que también mejoran el mundo aquí y ahora, dejando un legado que trasciende generaciones y resuena profundamente en un mundo que busca desesperadamente autenticidad y propósito.